nuevamente en esta unidad titulada Secuenciación y Aplicación Simple de Consola. Estarás aprendiendo a definir los conceptos de clase, objeto, polimorfismo y herencia. De igualmente, entender y diseñar diagramas de clase, conocer las técnicas de desarrollo de algoritmos, desarrollar aplicaciones en modo de consola a partir de enunciados. Para este video nos estaremos centrando en el paradigma de la programación orientada a objetos, es decir, nos estaremos enfocando a definir o a comprender los conceptos de este paradigma. Dentro de los orígenes de la programación orientada a objetos, o PO, es una metodología que se remonta al año 1990. Su concepto ya existía en lenguajes como Simula y Smalltalk. En 1960 e inicios del año 1970 surge una crisis derivado por la dificultad de cambio y modificación de grandes y complejos programas existentes, y por otro lado, la disminución de programadores dispuestos a dar mantenimiento a estos programas. Esto trajo consigo una nueva metodología de desarrollo denominada programación estructural, que su función principal de desarrollo se basa en la creación de funciones o procedimientos. Las funciones se desarrollaban con el fin de que realizara una tarea en específica. No importara cómo hacía la tarea. El único fin que importa es que sea fiable y que pueda hacerse utilizado. En la programación estructural es crítico la coordinación entre desarrolladores implicados en el proyecto, dado que cada uno de ellos está manipulando funciones separadas que puedan referirse a un tipo de datos mutuamente compartido. Debido a eso, que los cambios de un desarrollador debe reflejarse en el trabajo del resto del equipo. Una de las debilidades de la programación estructural es la separación de datos y de código. El código crece y se hace más complejo. Actualmente, la sofisticación de los programas que tenemos actualmente, es decir, los programas basados en ventanas, hacen que la programación estructural sea mucho más complejo, además de la sofisticación de los usuarios, es decir, la complejidad que abarca estos programas. Por lo tanto, la técnica tiene ciertas limitantes. Debido a estos limitantes, surge la programación orientada a objetos. Cabe señalar que esta no es la solución definitiva, pero permite la construcción de programas complejos a partir de entidades de problemas más sencillos llamadas objetos, que son instancias reales o muestras de clase, la cual permite heredar datos y código de aplicación. Pero, ¿qué es el paradigma de programación? Bueno, el paradigma de programación es la forma o los patrones en el que se construyen los programas. ¿Qué es el paradigma de programación? Es la forma o los patrones en el que se construyen los programas. Desde este enfoque podemos decir que la programación orientada a objetos, los objetos son su base principal de construcción. Para ello vamos a comprender este concepto tan importante en esta técnica de desarrollo de software. Los objetos. Los objetos son entidades, sujetos o cosas que se encuentran en el mundo cotidiano, empresarial, organizacional o institucional. Vista desde este enfoque, podemos comprender de que un auto se puede considerar un objeto, ya debido a que poseen ciertas características. Estas características pueden ser la marca, el modelo, la velocidad que
de velocidad que recorre este vehículo y el color. Podemos decir, en esta imagen podemos ver un color de tipo verde. Entonces podemos decir de que ese sería una de las características. Además de que un objeto de sus características posee acciones, también llamadas métodos. Estos dos elementos, las características, reciben el nombre de atributos. Los atributos son características que describen a un objeto en específico, mientras las acciones, o también llamado método, son las acciones o las que realiza un objeto con otro. Un método son las acciones o comportamientos sobre un objeto determinado. En este caso, el automóvil puede frenar y puede correr. Otro ejemplo puede ser el empleado de una empresa. Las características o los atributos de un empleado podrían ser su nombre, su apellido, su salario y su sexo. En cuanto a dentro de las acciones que puede hacer un empleado, sería trabajar, correr o hablar, que representan las acciones propiamente del objeto. Las clases. Las clases podemos entender como el modelo con la cual se producen los objetos. Un ejemplo claro de una clase podría representar el molde con el cual se construye una galleta. Vista desde este enfoque, el molde es la clase y una galleta en específico es un objeto particular de esa clase. He aquí la diferencia entre clase y objeto. La clase es una plantilla, un molde en el cual se construye los objetos, mientras que por su parte los objetos son una entidad o una instancia en específica de una clase. ¿Cómo se representan las clases? Las clases se representan de manera rectangular, que en su parte superior posee el nombre de la clase y en la parte inferior se divide en dos partes. La parte superior, donde se describen los atributos que pertenecen a esa clase, y en su parte inferior representan las acciones o los métodos de una clase en concreto. Siguiendo con el ejemplo anterior de los automóviles, aquí tenemos un rectángulo que en su parte superior posee el nombre de automóvil, que esto representa la clase que representa, mientras que en su parte inferior, llamada que tenemos modelo, marca, velocidad y color, representan los atributos que representa o posee aquel objeto en específico. Y en la parte inferior tenemos dos métodos, llamada correr y frenar. De igual manera, la clase empleado con los atributos nombre, apellido, salario y sexo. Y en su parte inferior se define tres acciones que puede hacer esa clase en específico: trabajar, correr y hablar. Dado que la programación orientada a objetos, su base principal son los objetos, y estos programas, al ser grandes, requieren de la construcción de varios o múltiples objetos. Debido a esto, estos objetos se relacionan entre sí, creando una relación entre ellos. De los ejemplos anteriores, y si tomamos el contexto de una empresa, podemos saber de que en una empresa laboran varios empleados, pero a la vez un empleado puede conducir un automóvil. O lo podemos leer desde la forma de que un automóvil es conducido por un empleado. Y es así que podemos comprender de que dentro de la programación orientada a objetos, su base principal es la creación de objetos. Y estos objetos están relacionados entre sí. Polimorfismo. Al hablar de polimorfismo, se refiere a la posibilidad de definir clases diferentes
que tienen métodos y atributos denominados de forma idéntica, pero se pueden comportar de forma diferente. El concepto de polimorfismo se puede aplicar tanto para las funciones como de los tipos de datos. Anteriormente estuvimos viendo sobre dos objetos que se llamaba automóvil y persona. Ambos objetos tenían un método en específico llamada correr, pero las acciones que cada una realiza tienen un comportamiento diferente. Bueno, esto ha sido todo para este video. Nos vemos para el próximo